yo lo quiero agradecer a todos porque siempre ha sido un gusto compartir esta experiencia y en ese parque y cada vez, digamos, se renueva esta sensación de la importancia del ámbito que compartimos y que fortalece y alimenta, digamos, energéticamente todos los experimentos que estamos haciendo y que llegan a través de la documentación muy importante que están haciendo los amigos acá en ese parque también. Y tengo un clima tipo de un niño en una juguetería porque recién estuve en la mina de Navajuna, así que bastante exaltado por la experiencia y que hemos compartido con varios amigos. Así que nada, realmente estoy muy agradecido por lo que estoy viviendo en general y lo que estoy compartiendo con ustedes. Lo que voy a presentar es una síntesis de experiencia, digamos, tenida en estos últimos 4 años y medio más o menos con el oficio del fuego. Seguirá otra presentación de Laura Abril, que es una amiga con la cual estamos compartiendo muchísima experiencia con el oficio y que, digamos, compartirá un testimonio, digamos, muy conmovedor y también divertido de cosas que pasaron en estos meses que fuimos recorriendo varios lugares y donde hemos compartido muchos retiros y pasaron cosas en el retiro y también en la parte de la búsqueda de los materiales que, digamos, consideramos parte de la experiencia del oficio. El texto está compuesto, digamos, de una consideración general sobre el proceso del oficio, intentando de contextualizar la forma con la cual fui desarrollando un método de trabajo personal adentro de la experiencia del oficio del fuego. Con todas, digamos, las dificultades, los fracasos que ayudaron a mejorar y siguen ayudando a mejorar la forma de trabajo y a descubrir cosas nuevas. Y luego hay un pequeño resumen de lo que he experimentado en las primeras 3 etapas del oficio del fuego que estoy haciendo ahora con ese método que vine desarrollando en estos últimos años. Y en particular en este texto hay una parte dedicada a la conservación, al transporte y a la producción del fuego. Está escrito de una forma, digamos, para mí, digamos, experimental, porque estoy buscando la forma mejor de compartir lo que vivo y que estoy profundizando con el oficio. Dificultad que tiene que ver con encontrar palabras que puedan, digamos, describir algunas experiencias y que también puedan ser accesibles también a personas que no pasaron todavía en ese proceso de investigación a través de la materia. Seguramente muchas partes, digamos, después de presentarlo y leerlo, pueden ser, digamos, o más sintetizadas o más desarrolladas, porque efectivamente es muy denso como texto y eso, digamos, también es la consecuencia de tener, como leer a través, digamos, de la copresencia, de la experiencia que uno ha tenido. Entonces muchas veces uno dice esto, se entiende, pero evidentemente no es así siempre. Así que nada, si hay partes donde parece demasiado concentrado o que siente que necesita más contexto, me pueden parar, me decir, bueno, acá qué quiere decir, etc. Lo hice también muy como sintético porque uno de los fundamentos de esta forma de trabajo que fui desarrollando es que reconozco la importancia de no contaminar la experiencia del otro. Hicimos muchos retiros y ahí me di cuenta que
Para mí era importante tener la certeza que lo que estaba experimentando lo estaba construyendo en base a una búsqueda interna y que, aunque en los errores más grotescos que pude experimentar en esta investigación, todo eso representaba mi forma de trabajo. Y aunque, digamos, es indudable que una experiencia es una experiencia, o sea, que es la experiencia de uno, pero reconocí también la tendencia a dudar de la experiencia. Así que eso, digamos, de buscar la mejor forma de no contaminar la experiencia del otro y que el otro puede equivocarse, puede intentar 1000 veces haciendo el mismo trabajo hasta tener un registro de, digamos, de unidad, por lo menos, ¿no? Que es lo que uno aspira a producir, de unidad con el paso, y eso, digamos, con el tipo de trabajo que uno está haciendo, para mí, digamos, es la parte más importante, digamos, es lo que que intento en el momento que comparto ese trabajo también con otras personas. Oficio según mi experiencia. Introducción. Un oficio es un recorrido de transformación interna que aprovecha de procedimientos. Existen muchos tipos de oficios, y lo que distingue un oficio de un trabajo artesanal externo es la atención puesta en los movimientos mentales que produce el trabajo y el consiguiente desarrollo interno. Acá, digamos, un ejemplo, digamos, muy accesible es que son muy comunes oraciones que se hacen por acumulación histórica, ¿no? Que surgieron como conexión o como puerta de entrada, como entrada, digamos, a un tipo de experiencia más profunda, y luego con el tiempo se absorbieron, ¿no? Como una costumbre en rituales, y uno puede volver a repetir estas oraciones, pero con una forma externalizada. Lo mismo pasa con un momento del oficio, donde uno puede hacer un trabajo que puede resultar artesanal en la medida en que se experimenta como un fenómeno externo. Por lo contrario, cuando uno empieza a concentrar, poner atención en los registros, en lo que uno experimenta, eso se convierte en una importante herramienta de trabajo interno. Lograr un procedimiento externo no es necesariamente garantía de un avance interno. La atención está puesta en otras cosas internas. La atención, el éxito, el reconocimiento o la competencia son fenómenos de la mirada externa. Si busco esto, aunque externamente todo me salga bien, mi mundo interno necesita desarrollo. Que si yo busco ese tipo de, digamos, de compensación en el trabajo, es un indicador que tengo que desarrollar más mi mundo interno, digamos. Por ejemplo, el éxito en el procedimiento, ¿no? Que es, digamos, lo más común. O sea, no estamos hablando de cosas, por lo menos a mí me pasó 1000 veces. El momento que me ponga afuera y busco el éxito, estoy descentrado, porque lo importante no es que resulte externamente. Digamos, que resulte externamente es una concomitancia. Salió bien internamente y también externamente, pero... Reconocer la forma mental que opera e ir modificándola representa el interés de un oficio. En ese caso, cuando hablo de forma mental, me refiero al conjunto de creencias que determina la significación de mis experiencias, lo que me produce internamente el actuar interna y externamente. La configuración de mi forma mental es una mezcla de intencionalidad y mecanicidad. En el trabajo de oficio aprendo a observarme mientras actúo. ¿Qué es lo que observo? Observo mis climas, emociones, tensiones, intuiciones, tendencias, lo que me mueve y lo que me inhibe, anotando todo. Y en esa parte, digamos, fue fundamental como reconocer, como sacar el juicio en lo que yo experimentaba. O sea, observar todo lo que me pasaba, pero sin jugarlo, sin ponerle, ya está bien, está mal, ¿no? Me está pasando eso, y lo anoto. Y con eso se fue puliendo, digamos, también una mirada que yo ponía de la vida cotidiana. Porque en el oficio, simplemente permaneciendo con ese trabajo, lo fui grabando como actitud.
Y en ese caso, digamos, se convierte desde un trabajo intencional a una mecanicidad que me acompaña favorablemente en lo cotidiano. Los procedimientos de cada oficio actúan como movilizadores de contenidos, lo mismo que pasa en cada experiencia de nuestra vida, pero en nuestro trabajo nos vamos entrenando en observar los movimientos mentales que en lo cotidiano experimentamos fusionados con la percepción. ¿Qué significa esto? Significa que en situaciones cotidianas la interpretación producida por nuestra forma mental se fusiona e identifica con la percepción sensorial, creyendo que los contenidos que proyectamos pertenecen al objeto que estamos percibiendo. ¿Se entiende eso? Bueno, con lo que uno experimenta en el oficio, uno funciona siempre igual, digamos, no es que se transforma, pero que en el trabajo de oficio yo me concentro a observar lo que me está pasando. En lo cotidiano tiendo a fusionarme con lo que experimento, que la misma experiencia que uno experimenta, por ejemplo, mirando una peli. Si yo miro la peli y me identifico en el personaje, quedo succionado por el cuento, en ese momento yo soy parte de la peli. Si empiezo a reflexionar, estoy mirando una pantalla blanca donde una luz está mandando una peli, en ese momento entre el observador y el observado aparece un mundo que en lo cotidiano uno no ve. Sin embargo, está presente, acompaña, hay un espacio que se puede ampliar muchísimo. Cuando disminuye ese espacio, nosotros nos identificamos con la percepción. Y entonces, si me pasa algo con un objeto, digo, lo que siento depende de este objeto. Y entonces confundo la sensación que tengo internamente o la interpretación que genero, la significación, con la percepción. Por ejemplo, es lo que nos hace decir esto es así, como definir como categóricamente algo. Esto es así, esto lo experimento porque el marcador, la taza es así, el frasco es así. Entonces eso genera como una especie, digamos, de vínculo, de significados que quedan aparentemente bloqueados en el objeto, que puede ser cualquier cosa, digamos, un objeto en su significado más extenso. Con el trabajo de oficio aprendemos a reconocer para poder luego modificar. No puedo modificar algo si no lo reconozco. Para lograr esto se necesita una actitud de sinceridad interna, no juicio interno, no degradación interna, sino amabilidad y sinceridad. Y esto, digamos, es clave. Esa actitud de mirar sin juicio lo que uno experimenta permite ver lo que uno experimenta. Y desde ahí ver si esto es algo que puedo desarrollar porque, digamos, apoya la vida, o otra cosa que me genera contradicciones, entonces voy modificando la actitud. Pero sin verlo no puedo modificarlo. Uno puede no ver lo que le pasa, hay muchas, digamos, variables, ¿no? Pero el oficio es una forma de entrenar la mirada. Y cuando uno entrena la mirada, empiezan a aparecer muchas cosas. Y estas cosas, digamos, son recursos que tenemos a disposición. Además, se propone desarrollar armoniosamente tono, permanencia y pulcritud. Por tono se entiende una conexión con lo que estamos haciendo, con proporción y sin improvisar. La permanencia tiene que ver con lo que estamos profundizando y desarrollando con un oficio sin desviarnos en el camino. La pulcritud se refiere a la prolijidad hacia el ámbito de trabajo, los materiales y las herramientas. Y en ese caso, obviamente, externa e interna. Hay un ámbito mental interno, hay un ámbito de la oficina, del lugar donde uno trabaja. Entonces hay un mundo interno y un mundo externo. Ese tipo, digamos, de prolijidad se refiere a ambos los ámbitos. Estos tres elementos están estrictamente relacionados entre sí.
Por ejemplo, de hecho, permanencia y pulcritud sin tono, sin carga afectiva, se convierten en mecanicidad. Tono y permanencia sin pulcritud en improvisación y desorden. Y pulcritud y tono sin permanencia en desorientación. Cada uno de estos casos nos muestra lo que tendremos que corregir para avanzar en el trabajo interno. O sea, que estos desequilibrios no son un problema. Es lo que justamente desarrollamos con el oficio. Digo, si tengo que desarrollar más el tono, empiezo a fortalecer el músculo del tono. Y eso pasa con todos. Si trabajo sin apuro, tomando todo el tiempo necesario para nuestro desarrollo y poniendo atención en los movimientos y cambios internos. Trabajar sin apuro nos permite liberarnos de las expectativas que se manifiestan a través del aforismo ahora o nunca. Y esto, digamos, es algo que me imagino que cualquiera de nosotros que ha trabajado con el oficio ha tenido experiencias de ese tipo, digamos. Y eso pasa con todo, pasa con un oficio, con un relax, con una tarea cotidiana, o sea, tener esta sensación que si ahora no va, la caí, digamos. Y observando lo interno para quitar poder al fantasma del éxito. Cada oficio tiene sus distintos momentos de proceso, como un recorrido de pasos consecuenciales. No subestimar los pasos iniciales y cargar de expectativas los últimos. Esto también es indicador de la forma mental de uno. Estamos construyendo algo parecido a un edificio y los pilares representan lo que sostendrá nuestra construcción. Cada momento del proceso te va llevando al siguiente. Lo de buscar la sugestión es una tendencia que vale la pena reconocer y modificar. Esto también se entiende como que hay adentro de un trabajo extenso momentos que se consideran o por creencia personal o por el ámbito que uno comparte, digamos, lo más que puede pasar. Entre arrancar un trabajo y llegar a ese momento hay un montón de trabajo en el medio. Entonces uno hace como una carrera para llegar así agotado a ese momento de que va a pasar todo ahí. Sin embargo, todo lo que uno hace antes te va preparando. Por ejemplo, la experiencia que hemos tenido con la búsqueda de los materiales es lo que pasa antes, en ese caso, de la producción. Pero si yo no cuido esa parte, en el momento que hago la producción, tengo una enorme expectativa y no tengo idea de lo que está pasando. Y eso obviamente genera frustración, digamos. Los primeros pasos se tratan con superficialidad como si simple significara fácil o de poco valor. Igual esto lo profundizaré más cuando les cuente la experiencia con el paso de la conservación en el oficio del fuego. Experiencia con el oficio del fuego y desarrollo de un método de trabajo. Mi relación con el oficio del fuego se fue transformando en el tiempo. Puedo sintetizar todo el proceso tenido hasta ahora en 3 etapas. Acercamiento, intuiciones y método. Acercamiento, empecé con un grupo de amigos que compartían el mismo interés, trabajar con el oficio del fuego. Pudimos desarrollar los pasos hasta los moldes de peltre, o sea, que el peltre en el oficio del fuego es un momento donde se empieza a trabajar con fundición de materiales, aparte, digamos, los moldes con cera. Pero es un momento, digamos, del oficio del fuego y no es, digamos, la parte final. Llegamos hasta un punto, digamos, de todo el trabajo del oficio. Y en ese punto donde llegamos, muchas fueron las intuiciones que surgieron de esta primera fase. Sin embargo, tuvimos dificultades de sincronización de los tiempos y eso generó tensiones que también aportaron a mejorar el trabajo mismo. Aquí pude intuir que cuando se trabaja con un grupo fijo, siempre con la misma persona, a veces no coinciden los tiempos y las necesidades.
Quien quiere trabajar más se siente frenado por quien va más despacio. Y quien va más lento se siente apurado por quien quiere trabajar más seguido. Así que apareció la etapa de las intuiciones. O sea, empecé a reflexionar sobre la forma de trabajo que yo estaba aplicando en el oficio del fuego. Volví de nuevo sobre el oficio del fuego, pero esta vez considerando como ámbito no un grupo fijo de personas, sino toda la gente que estaba en eso. Esto me permitió trabajar más y poder tener muchos grupos de intercambio. Abriéndose la mirada, aumentaron las posibilidades. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, este fin de semana? Se compartía un interés, fuimos todos a la mina a buscar la pirita y eso, digamos, todas las personas que participaron son parte de este ámbito. O sea, toda la gente que está interesada en el trabajo con el oficio. Esto fue el año que, aprovechando de un grupo que había desarrollado el tema del trabajo con el vidrio, que es el último paso del oficio, me metí paralelamente a desarrollar pasos que correspondían a dos distintos momentos del proceso del oficio. Fue una gran experiencia que sumó dos importantes intuiciones en lo que es mi método de trabajo actual. La primera es relación con el tiempo. Trabajando con los moldes me quedé más de 4 meses profundizando una experiencia tenida con la resina. Y esto modificó la tendencia apurada que desde el comienzo fui poniendo, la que contaba antes, ¿no? Como la carrera hasta el paso clave. Antes era como una especie de carrera donde los pasos se cerraban a medida que externamente se hacían las cosas. Pero cuando empecé a detenerme más tiempo, vi que el descubrimiento también tomaba cada vez más profundidad, develando nuevas comprensiones. La segunda, intuición, sobre la importancia de profundizar los pasos sin subestimar los primeros, sin buscar la sugestión de los trabajos que, como creencia colectiva, se consideraban más importantes, que fue, de alguna forma, el motor que me empujó a trabajar con el vidrio y la resina al mismo tiempo. Porque el vidrio era el vidrio, que, digamos, tiene sus cosas. Vi muchos amigos trabajar con el vidrio, último paso del oficio, sin haber ni siquiera conservado una sola vez el fuego. Yo vi esto reflejado también en mi forma, digamos, en mi conducta. Y pensé, si no tengo idea de cómo se haya llegado a este nivel de manejo de la energía externa, ¿qué será de mi proceso? Yo sentí que quería llegar a ese punto no solo subiendo la temperatura externa, sino también la interna. Me dije, quiero acompañar el fuego externo con lo interno. Y esto me llevó a reflexionar sobre cómo desarrollar un método, una disciplina de trabajo interno en el oficio del fuego. O sea que percibir la potencia de este fuego externo y tenía la certeza interna que no estaba acompañando lo que estaba pasando afuera y lo que pasaba adentro. ¿Por qué? Porque el ámbito donde estaba trabajando, el horno, los brisoles, el posicionamiento de las mangueras, el soplete, todo estaba organizado y armado por otra persona. Y entonces yo no tenía idea de lo que estaba manejando. Y muy probablemente si alguien no me acompañaba en ese trabajo, habría podido matar una ciudad. O sea, una gota de vidrio que agujera una manguera de gas adentro de un taller es un arma nuclear. Así que como me hice esta reflexión sincera y dije, bueno, estaría bueno para la sensación que yo tenía de mi proceso, ver lo que pasaba con el fuego internamente y externamente. Y ver y tener la sensación que efectivamente internamente mi fuego estaba subiendo al mismo tiempo de lo que pasaba afuera. Método. Manteniendo las intuiciones acumuladas, traté como referencia de ámbito todo aquello que estaban trabajando con el fuego. Desarrollé cada paso sin apuro, buscando la intuición, necesidad que me entregaba al paso siguiente. Retomando de nuevo el trabajo, desde el comienzo, reconocí en la conservación, el transporte y la producción como un único bloque para desarrollarlo juntos.
lo primero que vi fue la increíble relación de los registros experimentados en la vida cotidiana. Comprendí que la conservación era una actitud que había sobrevivido a lo largo de la historia, transfiriéndose desde su primer objeto, el fuego, en otros, en base a las cargas de las distintas épocas. Vi que el trabajo de liberación no estaba muy desarrollado. O sea, me di cuenta que el fuego seguía operando, pero bajo otra forma. O sea, formas mentales o situaciones, objetos, creencias, que tienen la misma potencia y carga que tenía por nuestros antepasados, y que simplemente lo que se había transformado en base a la carga epocal era la configuración, la imagen. Entonces, en una época el fuego tenía ese tipo de carga, y ahora cada uno de nosotros tiene un fuego, una imagen sagrada que no se puede apagar, que si se apaga se va todo a la mierda. Y esta imagen tiene el mismo poder. Y entonces ahí me di cuenta que no estaba tan lejos del sistema de tensiones que tenían mis antepasados. Como fue una especie como de autoobservación sincera de mi momento actual. El ser humano, que tanto se consideraba moderno, libre de un temor antiguo como el de ver el fuego apagarse, todavía estaba experimentando el mismo sufrimiento, pero proyectado en otros objetos mentales. Aquí vi las 3 etapas como un primer recorrido hacia la liberación del temor externo. Increíble. Perdón, me perdí. ¿Cómo externo? Okay. Vi cómo esto tenía que ver con el estilo de vida. Debía modificar las condiciones para que la vida se expresara con más unidad. Pensé, claro, tanto el trabajo del oficio como en el trabajo de la ascesis se necesita cargar afectivamente, y si me cuesta conectar con lo que representaba el fuego en aquellos tiempos remotos, por lo menos debería relacionarlo con algo que para mí tenga la misma intensidad emotiva. O sea, entrenar la relación con la carga afectiva y ver cómo funciona ese movimiento de cargas afectivas dentro mío. Entonces, así fue armando un método de trabajo donde acompañar el fuego con otros contenidos igualmente cargados. Más fuerte era su carga, más profundidad tomaba el trabajo. Si mi tema fuera la vida, por ejemplo, el trabajo sería conservación de la vida, transporte de la vida, producción de la vida, trascendencia. Ahora ya no era lo mismo pasar la noche conservando este fuego que de repente volvió a ser sagrado y entender cómo esto se relacionaba con mi vida cotidiana. O sea que ahora, conservando el fuego, realmente experimentaba angustia pensando que se apagara. O sea, no era simplemente tengo que aguantar hasta la madrugada. Era algo que después, por ejemplo, apagarlo o dejarlo apagarse, pasaban cosas. Como que esta emoción tan fuerte empezó a irrumpir en los sueños, como se empezó a pegar en una parte muy importante de mí. Fue clara la necesidad de evolucionar en esta relación con mi argumento sagrado, para liberarme internamente. Además, había experimentado que trabajar en condiciones demasiado cómodas me dificultaba la conexión, y por eso decidí concentrar todo el trabajo en un fin de semana. Conservación, transporte y producción en 2 días y medio. Trabajar, anotar y descansar. Un ritmo sostenido donde progresivamente el cansancio y la acumulación de horas de contacto con el fuego argumento seguían creciendo hasta romper las barreras racionales y dejaban espacio a las intuiciones más profundas. Cuando hay cansancio en una actividad con carga afectiva, el primer lugar donde se quita energía es el racionalismo. No hablamos de operaciones intelectuales, hablamos de una actividad racionalista que subestima y degrada
ese ámbito de experiencias. Y esto, digamos, también para mí fue importante reconocer cómo de alguna forma el cansancio trabajaba en equipo con lo que yo estaba buscando. Y el tema de la actividad racionalista, bueno, eso, digamos, es lo que pasa cuando uno tiene una experiencia, una intuición, un momento de inspiración, y con el tiempo el racionalismo trabaja para sacarle brillo a esta experiencia. No, pasó porque lo leí, vi un cartel, mi papá me regaló este juguete. Uno empieza a armar todo un mambo para empezar a bajar la importancia de la experiencia. Obviamente esta experiencia sin todo ese contexto no se puede representar, entonces necesita conexiones, como trazas, pero la tendencia intelectual yo vi que fue una de las dificultades mayores que encontré en el trabajo de oficio. Y entonces lo fue como desarrollando para que el trabajo podía tomar una profundidad sin perder reversibilidad, sin perder atención, pero de un nivel donde no había tiempo de dedicar energía al racionalismo. Las intuiciones empezaron a aparecer con claridad en todos los estados de conciencia, en los divagues, en los sueños y durante el trabajo mismo. También terminando por acompañar complacentemente la vida cotidiana, la obsesión. Ahí se empezaron a reconocer más claramente las tendencias, la atmósfera mental que tenía cada momento del proceso y de mi vida. El estado de conservación pertenece a un clima mental con características precisas, y esto vale también para el transporte y la producción. Lograr el procedimiento externo sin reconocer y profundizar estos registros nos deja a todos en el punto de partida. ¿Sigo? Es sano preguntarse sin censura, después de haber conectado con nuestro argumento sagrado, si queremos transportar el fuego. Es sano reconocer el temor, es sano reconocer el apego, es sano conectar con todo esto. Si me pregunto hacia dónde va mi vida, necesito saber desde dónde empieza mi viaje. Si no tengo idea de mi situación interna, muy probablemente las imágenes que lanzaré a futuro compensarán la falta de claridad de mi momento interno actual. Quiero superar lo que me ata a este tiempo y a este espacio. Cada momento, conservación inclusive, representa un avance hacia la liberación. El propósito, el sentido, la dirección de la vida, etc., se manifiesta desde los estados de conciencia más crepusculares, solo que su percepción es contaminada por los temores. Y entonces sí que vale la pena entregarse a esta búsqueda. Esta es una síntesis que escribí después de un retiro. En particular, el retiro en Córdoba, Parque Parapachasca. Queridos amigos, quisiera escribir este simple y sentido agradecimiento por todo lo que hemos recibido de este hermoso ámbito. Qué fantástica es la diversidad y el conmovedor intento que nos ha acompañado estos días. Cuántos aprendizajes silenciosos, suaves y también impactantes nos ha brindado la búsqueda interna. Somos gigantes. El ser humano del futuro dirá de nosotros: no sabía bien cómo, no tenía ninguna certeza, y sin embargo hicieron todo lo posible para liberarse. Celebremos estos héroes que vislumbraron en la hora más fría de la alborada la posibilidad de un nuevo día. Seguimos conectados, profundizando en nuestras búsquedas, que en el camino trazado por los intentos resuene la alegría. Que la luz de nuestros corazones sean las estrellas que guiarán a los viajeros y que inspirarán a los poetas.
que el fuego, por mucho tiempo imaginado afuera, pronto regrese a su hogar, en lo profundo del humano. Bueno, aquí hay una parte que son notas generales. Todos los avances de la especie se dieron por una transformación interna que nos habilitó a nuevos saltos. Los avances que hemos logrado hasta ahora son reflejos, traducciones de una realidad interna que solo se manifiesta en una representación. Quien dice, los homínidas hicieron vasijas para tomar agua, está mirando superficialmente el fenómeno humano. Los objetos mentales, como los colores, como la música y la danza, son traducciones de otro tipo de contenidos. Las cosas no se hacen por funcionalidad. La funcionalidad es una concomitancia de otra cosa. Y esto para mí es fundamental en la experiencia que he tenido con el oficio. Las proporciones de un hornito de arcilla, el tamaño y la estética son testimonios de un mundo interno complejo en transformación. O sea, lo que hacemos siempre habla de nosotros. Y cuando hacemos un hornito, sin que nadie nos diga cómo hacerlo, lo hacemos del tamaño, con los materiales que queremos, experimentando todo, el resultado es una sincera proyección de nuestro mundo interno. Y esto nos permite reflexionar sobre un montón de cosas. Podemos reflexionar sobre las características de los materiales, que nos transmite haber utilizado algunos materiales y no otros, el tamaño, su morfología, sus proporciones, su estética, lo que nos transmite ver el fuego dentro de este objeto que hemos producido, ver lo que nos transmite transportarlo, por ejemplo, en el caso del transporte, o lo que experimentamos, que podemos reconocer a través de la observación de nuestras emociones. Desde el acercamiento al fuego hasta el día de hoy, los avances son el resultado de la comunicación entre este espacio interno y el plano de la representación. En el oficio trabajamos con una estructura que llamamos experiencia. Estructura porque cada experiencia está compuesta de una situación más una sensación. La sensación es la interpretación o significación que nuestra mirada nos brinda a través del molde de la conciencia. Y esto, también es importante, porque si yo puedo, observando experiencias, reconocer que lo que hace esta experiencia, la carga que tiene esta experiencia, es la sensación que tengo de lo que experimenté en ese momento. Por ejemplo, en el caso de la reconciliación, uno experimenta una transformación de la carga, aunque aparentemente lo que pasó es lo mismo. O sea, hice esto y el otro me reaccionó así, tengo esta sensación. Vuelvo sobre el mismo recuerdo, la misma experiencia, y esa experiencia se convierte y cubre otro tipo de carga, otro tipo de función de importancia para mí. Y entonces ahí uno se da cuenta que la situación no es como el resultado de esta sensación que tengo que se expresa en un contexto, que no necesariamente tiene que ser externo, puede ser un sueño o una imagen que surge. Y el tema del molde de la conciencia para mí es muy importante como alegoría. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que muchas veces me peleo con los materiales mentales, pero lo que pasa es que volco el material distinto en el mismo molde. El molde me devuelve el error o la dificultad que es parte, de la configuración de ese molde de conciencia. Entonces, obviamente tengo que modificar el molde si quiero otro tipo de objeto. Y aunque el objeto que he producido desde el molde de la conciencia nunca es el mismo objeto que está reproduciendo,
porque es una copia. Pero sin embargo, busco acercarme lo más posible a ese objeto mental ideal que estoy intentando reproducir, que se puede también interpretar como un nuevo paisaje de formación, una nueva mirada, una nueva actitud, una actitud más coherente. Eso porque voy puliendo ese molde. Digo, bueno, entonces tomamos otro objeto mental más parecido a lo que es mi ideal, mi aspiración, y desde ese objeto mental genero otro molde. Ese molde mental de conciencia empieza a producir algo por lo menos más cercano, más similar a lo que son más mis aspiraciones más profundas. Trabajamos con las cargas afectivas de estas intuiciones, de estas situaciones mentales. Lo que sentimos cuando actuamos, lo que sentimos cuando quedamos paralizados. ¿Por qué? Porque todo lo que es carga afectiva es importante. Yo puedo reconocer una mirada discriminatoria que en otro momento de mi vida tenía muy fuerte, aplicada a las experiencias, entonces esto está bien, esto está mal. Sin embargo, todo lo bien, todo lo bueno, todo lo malo, afectivamente está cargado. Así que, por lo menos lo que reconocí es que no me conviene degradar y no ver esa carga afectiva que en ese momento experimento como tensa o negativa. Porque seguramente hay algo que está en estructura con esa carga que para mí es importante, porque si no, no tendría carga. Sería algo, una experiencia cualquiera. Entonces, reconocer como la importancia y la posibilidad que hay en toda carga afectiva. Aquí estamos hablando de la importancia efectiva de los elementos intangibles. Por intangibles me refiero a atributos, creencias, cargas afectivas, energía, etc. Lo intangible determina el sentido espacio-temporal de toda percepción. Por ejemplo, en la reconciliación o en la rememoración uno viaja en el tiempo, actualiza cosas. Una experiencia, como si la descargaría nuevamente en mi computadora hoy y la actualizo con la mirada de hoy. Entonces esto es como modificar la percepción o la creencia que uno tiene sobre el tiempo. Y también reconocer que lo que hace algo importante es la carga afectiva, quitándole la parte, digamos, de juicio, ¿no?, que uno puede por tendencia aplicar, ¿no? Pero todo lo que tiene carga afectiva es lo que me mueve o lo que me inhibe. El hecho que eso me inhiba significa que es importante, porque como si yo no reconozco que aquí hay energía, como que no puedo aprovechar de un aprendizaje o de una reconciliación o de aplicar hacer un trabajo para modificar el molde con lo cual interpreto lo que experimento cotidianamente. Pero la carga afectiva es un indicador fundamental. Bueno, la naturaleza de la sensación es más amplia que aquella de la situación. Una situación es un contenedor, es la pista de aterrizaje de nuestra mirada. Puedo reconocer la misma sensación en muchas situaciones. Y en este reconocimiento está la clave de una liberación profunda e irreversible. Por ejemplo, reconocer la raíz, digamos, afectiva de muchas situaciones es como que se amplifica la mirada, porque uno no tiene que atender todo. Dice, de todas estas situaciones yo rescato ese registro. Entonces uno puede correr todo, decir, ok, yo trabajo con eso. Porque si yo trabajo con la situación puntual, lo que pasa es que esto necesita mucha más energía, porque uno está continuamente rebotando de situación en situación, reconociéndola como con ese reconocimiento de su raíz, trabajo con lo esencial. Y lo esencial te libera, digamos, de ese encadenamiento que uno tiene con la situación puntual. Dice,
y observando, por ejemplo, el trabajo de la biografía, o observando los climas. En el caso del oficio, por ejemplo, trabajando con la conservación, pude reconocer los registros que experimentaba conservando el fuego en muchos momentos de mi vida cotidiana. Relación con amigos, con amigas, en ámbitos distintos. Entonces ahí digo, bueno, es obvio que si esto es común a todos, el tema es esto. Entonces si paso por ese clima que me bloquea o que me genera sufrimiento, que me genera posesión o me genera temores, tengo que modificar esto. Porque no puedo seguir como echando la culpa a la situación puntual, al otro, a la conjuntura astral, qué sé yo. No, es un tema de mirada. Y entonces me doy cuenta, por ejemplo, observo desde un clima, bueno, chau, es eso. El otro ya como lo libero, digo, bueno, andate, me trabajo esta cosa y luego te llamo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que no depende del otro. O sea, nunca me ayudó a buscar culpable, y en la medida que lo puedo reconocer, se empieza a desarmar esa creencia de buscar culpable. Porque esa es otra creencia que es parte del molde, digamos, mental. Entonces, bueno, digo, esto no va, o esto no me ayuda, o esto me complica, o esto me aleja del otro, o esto no me ayuda a comprender las cosas. Y entonces lo empiezo a observar como herramienta potencial o no de mi crecimiento interno. María. Exactamente. La misma traducción de la en matemática. Es muy energético ese tipo de cargas. Claro. Recibe así las cargas. Sí, sí. El registro del otro, adhiero, rechazo, oscuridad, claridad, en fin. Claro. Un registro más Sí, de sensaciones. Justamente es algo intangible que dirige a la orquesta, digamos, lo que mueve todo. Que me dice, acércate a ese punto, alejate, negalo, afirmalo. Entonces, como se mueve por estas sensaciones. Entonces, es como el motor o la nafta, no sé cómo, de la acción, de la dirección también. Ya no estás hablando del fondo del propósito. Sí, digamos que este motor actúa en cada ser humano, o sea, independientemente del nombre que le damos, dirección, sentido, lo que es más importante, ¿no? Pero seguramente lo que nos acerca, nos aleja de este registro es lo que experimentamos o como unidad o como contradicción o como gasto energético o unidad interna. Puedo reconocer una sensación que se repite como la proceso en qué creencia se apoya tal sensación. Modificando la configuración de creencias, puedo modificar mi vida. El oficio es un medio para liberar y direccionar de otra manera la energía. Y acá va también una síntesis que hice después de un retiro que en La Paz, Ecuador, en el 2015. Mucha energía se invierte en la representación. Representación es un sonido, una sensación táctil, un dolor de estómago, un movimiento del cuerpo, un sabor, un color. Si, por ejemplo, nos referimos solo al órgano de la vista, podemos decir que todo lo que vemos lo representamos. Permanentemente represento formas, colores, texturas, nombres de las cosas que veo, cargas afectivas, relacionadas, etc. Este trabajo constante necesita mucha energía. Ahora, imaginemos que pasamos de repente a un paisaje despejado, libre de todos estos objetos. Un paisaje que además, en su estética, no lo reconocemos como familiar. Por ejemplo, un desierto o una llanura cubierta de nieve que se fusiona con un cielo anulado. También podría ser una playa de arena blanca, sutilmente conectada con el mar quieto y el mar con un cielo despejado.
en estos paisajes desaparecen muchos estímulos y por consiguiente se libera su correspondiente energético. No es casualidad que estos paisajes se asocian a momentos de inspiración y reflexión. Esto, por ejemplo, es una experiencia que se genera por la misma mecanicidad de la representación. Estoy en un contexto que está repleto de estímulos y la energía está totalmente metida en eso, manteniendo además todo el mundo interno, etc. Sí, es así. Los platos chinos, ¿no? Muchísima energía. Cuando estamos en paisajes despejados, lo que pasa es que seguramente en esta situación se libera energía, porque disminuye la cantidad de representación. Y luego surge la pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la energía que se libera? Esto seguramente depende de nuestro estado interno, porque resulta que la energía nunca se queda suelta, digamos. Siempre está configurando una representación. La energía siempre participa en la representación de algo. Al liberarse, se puede dirigir mecánica o intencionalmente hacia algo. Cuando hago un trabajo de meditación, cuando tengo una comprensión importante, cuando me reconcilio o en una situación de ausencia de estímulos, ahí se libera energía. Es fundamental considerar que la práctica en sí no es suficiente. Si quiero liberar energía, necesito preguntarme, ¿para hacer qué? También me parece fundamental considerar esto para entender cómo se cargan los ensueños, cómo se genera una alucinación o cómo también se puede transformar la mente. Preguntarse quién soy, hacia dónde voy, es una forma muy válida de configurar un hacia dónde dirigir la energía. Porque sin una imagen de lo que quiero hacer, sin un propósito, esta puede, por mecanicidad, volcarse en un ensueño. El sufrimiento que se experimenta no tiene que ver directamente con la imagen, situación en sí, más bien con la fuerza del ensueño mecánico, más la energía depositada con la cual se percibe una sobrecarga afectiva. Bueno, esto, digamos, yo tuve esta experiencia en un retiro, en un lugar particular, donde más allá del trabajo de oficio que estábamos haciendo, había un contexto, un paisaje que era muy cambiante y pasaba momentos donde la niebla borraba todo. Entonces uno estaba mirando árboles, montañas, pájaros, todo muy un paraíso, y de repente blanco. Media hora de blanco y vuelven a las montañas, más la altura, el cansancio. Bueno, fue un contexto favorable porque me ayudó mucho a entender eso de cómo se mueve la energía en el tema de la representación, etc. Y pude hacer una reflexión, digamos, sobre, por ejemplo, distintos momentos de mi vida asociados a la carga de grandes ensueños que coincidían con momentos favorables donde yo estaba haciendo cosas en el mundo, donde se liberaba mucha energía porque los ámbitos hacían circular la energía, experiencias lindas, conocer muchos amigos. Ahí la energía se libera, pero no tenía una imagen, y cuando desaparecía esa actividad o terminaba ese trabajo, esa energía quedaba suelta y se pegaba en la primera imagen con carga afectiva que yo tenía grabada en la copresencia. O en alguna circunstancia pasaba por ahí. Claro, el ensueño más fácil. Pero claramente lo que pasaba es que esa sensación, digamos, de potencia, de energía, de inmortalidad que uno tiene en estos momentos inspirados, cuando la situación, el contexto termina de alimentar, digamos, que desaparece ese huracán que te llevó arriba, si no tenés una imagen que te tiene colgado a esa altura, hay una caída. ¿Por qué? Porque uno no puede sostener ese gran compromiso, este gran ensueño,
si no hay una situación que sigue alimentando esta energía. Si yo tuviera una imagen que sigo empujando, impulsando, es esto que me justifica esta, digamos, sensación que tengo con el ensueño. O sea que no es un juicio a los ensueños, pero cuando no hay esta actividad de unidad que uno sostiene, luego esa otra situación succiona y consuma la energía o la mantiene bloqueada. ¿Sigo? Sí. Ahí parece que rozan ciertos instantes de conciencia inspirada. Momentos elevados de conciencia de sí. Claro, el tema es profundizar estas intuiciones. ¿Por qué? Porque, bueno, lo explica muy bien Silo en el video de la experiencia, cuando dice, esta experiencia son accesibles a cualquiera. El tema es, tenés esta experiencia, como mantente conectado con esa experiencia y profundizarla, digamos, darle pelota, como que esa experiencia sea algo donde agarrarse para mantenerse en un nivel más inspirado y de profundización de uno mismo, porque esa intuición o esa experiencia habla de uno. Pero ¿qué pasa? Que tengo esta inspiración, si yo no la profundizo, lo cotidiano, por su forma, digamos, energética, me succiona de vuelta. Llega la parte racionalista que dice, bueno, todo bien, la pasaste bien, pero ahora tenés que trabajar, qué sé yo. ¿No? Esto es lo importante. ¿Entendés? Sin embargo, todo el resto se acompaña a esta imagen, toma sentido. O sea, la falta de sentido o el sentido no tiene que ver con la cosa en sí. Pero si esta es una herramienta, algo que sostiene esta imagen, tiene una gran coherencia. Pero si esta imagen pierde de brillo y empieza a oculto, el resto cuesta mucho sostenerlo. Porque te pide energía y no es al revés. Hago esto para tener energía porque quiero hacer esta cosa, ¿no? Justamente notas sobre la conservación. La conservación es el reconocimiento de algo interno reflejado afuera por primera vez. Algo atractivo, sugestivo, fuertemente compensatorio en su potencia. Tal vez la conciencia de quien lo hizo, o sea que se acercó al fuego por primera vez, se iluminó con la primera protopregunta, sin palabras obviamente. ¿Qué es? O mejor, ¿quién eres? El fuego externo probablemente fue el único elemento de la naturaleza capaz de recibir los nuevos atributos internos que nuestra especie había recientemente esbozado. Pronto, esta fascinación llevará consigo los temores. Temor a perder, a que se apague, que alguien lo robe y que de repente lo que conservamos sustituye la vida misma. Los estados que preceden la conservación son de supervivencia, de una vida registrada en el cuerpo. Pero apareció la representación externa de algo que tomó el lugar de la vida. Fue la vida misma. Una lucha cotidiana de mantenimiento. Lo que se conserva es conservado incluso cuando no lo necesitamos. Lo que se conserva es alimentado siempre, es cuidado siempre. Su poder reside también en el vínculo entre bienestar y dependencia, y su significado, un misterio oculto en sus atributos más profundos. Algunos atributos externos: el fuego es vivo, come, es cálido cuando vive y frío cuando muere, se multiplica con sus chispas saltarinas, respira a través del humo y habla con su crepitar. Nuestros antepasados vivían en lugares fríos, conocían este humo que a la madrugada, cuando el sol disipaba las sombras, salía de su boca, así como el humo salía de la madera. Algunos atributos intangibles: el poder de transformar, la fuerza, la luz que ilumina la oscuridad de la mente cueva.
algunos se acercaron primero. Tal vez aquellos siguieron siendo los cuidadores del fuego. Estos seres que rompieron el campo de tensión que dominaban por el poder del cuerpo. Se hicieron puente entre el mundo conocido y lo desconocido. Ellos fueron el primer antecedente de lo que ahora llamamos chamanismo. Bueno, esta fue mi sensación adentro de la experiencia del oficio. Se puede dudar tranquilamente de esto que yo estoy diciendo. Pero tuve la sensación que en ese momento se empezó este trabajo de hacerse cargo y ser puente entre un mundo conocido y algo totalmente ignoto, desconocido. Y esto por algo que impulsaba al ser humano y que lo arrancó, digamos, de esta condición de la naturaleza. Esto es muy importante. Es importante reconocerlo. Siempre alguien de la especie tomó la decisión de explorar lo desconocido. Esta intención es la que podemos rescatar para acelerar nuestro proceso interno y el proceso del humano. Siempre hubo guías que confiaron en las intuiciones y abrieron nuevas posibilidades. Pero el fuego externo ataba el ser humano a un tiempo y un espacio. Tenía que quedarse ahí donde lo encontraba, y aunque el lugar se iba haciendo inhóspito, no tenía la flexibilidad de responder a una nueva necesidad. Así, yo, cuando me quedo conservando mi fuente de compensación, conservando mis roles, mis creencias mecánicas, los afectos, los objetos, cuando creo que el fuego sagrado está afuera, atado a todo esto, me quedo paralizado. Cuando sospecho la presencia de una necesidad, el cálculo y los temores me anclan. Ahí tal vez valdría la pena pensar dónde nuestros queridos antepasados encontraron la fuerza para volar con el pájaro del intento por encima de los fantasmas del temor. Aquí, entonces, me pregunté con sinceridad interna, ¿quiero realmente transportar este fuego a un lugar mejor? Y esta fue realmente mi experiencia, o sea que no dije, bueno, hay que hacer el transporte, hago el transporte, no. O sea, en el momento que puedo conectar con ese fuego y reconocer la carga que tiene, puedo dudar de tener ganas de meterme en eso, digamos. Digo, yo no sé si quiero arriesgar todo y meterme en ese transporte. Porque como eso va develando una atmósfera más sutil, que también para mí es la más importante dentro del oficio. Y notas sobre el transporte. El transporte es una etapa donde el ser humano había expandido su espacio-tiempo interno incorporando procesos. Aprendió a reconocer lo que era el fuego, las brasas, la ceniza, que es el proceso, por ejemplo, de la madera. Distintos momentos donde la materia te produce cosas distintas y uno hace cosas distintas con la materia. Tuvo esta experiencia de la transformación, de cómo el barro, acercado al fuego, se volvía duro y resistente. Aprendió a plasmarlo. Esta energía de cargas afectivas dio vida a la estética, a la proyección y a la proporción. Los hornitos representaban un espacio interno que estaba moldeando el mundo. Las simetrías, los equilibrios, la belleza. Y aquí, digamos, esto se refiere a lo que comentaba antes sobre el tema de los hornitos, por ejemplo. Producían los hornitos, y si yo, por ejemplo, encontrara un hornito de un homínida, este hornito me está hablando de su sistema de tensiones, no es un objeto cualquiera. Ese hornito es una proyección, o sea, generar en el mundo algo que antes no existía y ahora existe y representa su sistema de tensiones. Y cuando aparece la estética, cuando empiezan a aparecer las decoraciones, las pinturas rupestres, son traducciones de otra cosa y no es
aunque uno pintaba un caballo y otro pintaba un caballo, la imagen que uno estaba traduciendo era de su mundo interno. Entonces las proporciones, la fuerza, el tamaño, la relación con el paisaje, o cuando lo pintaba sin paisaje, todo esto tenía que ver con esa persona que estaba pintando. No es un género, es esa persona que estaba haciendo esta cosa, y esta cosa habla de esa persona. Como es lo que hacemos nosotros, habla de nosotros. Sin dudas, aprendieron a conocer muy bien los materiales que utilizaban. El barro no era el mismo barro en todos los lugares. Claro, cuando nosotros decimos barro, en el mejor de los casos pensamos en agua con tierra. Pero resulta que en un mismo lugar, a distancia de metros, podemos encontrar tierras muy distintas. Una excelente para construir un hornito y otra muy difícil de trabajar. Yo puedo decir, bueno, trabajo con la pirita es esta, o en una tienda compro un pedazo de pirita, saca chispa, es pirita. Esto no es suficiente para mí en la experiencia del oficio. Porque la voy a buscar y me doy cuenta que hay lugares donde la pirita es cúbica. Y esto a mí me produce otras cosas, que no tiene que ver saca chispa o no saca chispas. Me puedo quedar unas horas a jugar con la pirita y sentir el efecto que me produce en las manos, por ejemplo. Y es algo que no se puede asociar a una mirada funcional. Me pasa en otra cosa. Las palabras deberían ser un medio transitivo y no definitivo. Etapas provisorias de quien está en la búsqueda de un aprendizaje sin límites. Pero volvamos al transporte. Nuestro antepasado empezó también a desplazarse en el espacio y en el tiempo, imaginándose viajar hacia nuevos lugares, proyectando su imagen en el futuro. Aquí apareció nuevamente el desafío de explorar lo desconocido. Y con eso, nuevas preguntas sin palabras. ¿Hacia dónde voy? Sus pasos dejaban atrás un pasado cierto y lo estaban llevando hacia el nuevo e incierto futuro. Y aquí puse una nota porque en el párrafo 7 de los estados internos, a mí, digamos, me inspira mucho esa parte donde dice que uno deja su casa, digamos, incendiada, que se quemó, y uno busca el ascenso, y digamos, yo lo asocio al registro del transporte. ¿Por qué? Porque en el medio de ese transporte empiezo a dudar, digo, tal vez sería mejor volver atrás, capaz que hay más brasa. Obviamente en una casa quemada hay brasa, ¿no? pero digamos, para mí, digamos, ese tipo de alegoría es muy, muy buena y muy útil para reconocer los registros que tuve en el transporte. Pasé mucho tiempo de mi vida transportando el fuego externo. Lo hice cuando intentaba armar nuevas relaciones desde la misma dependencia. Lo hice cuando me movía desde un ámbito a otro buscando el mismo reconocimiento. Aunque sentía que algo sagrado latía bajo la cáscara de las repeticiones. Qué interesante darse cuenta que para transportar el fuego en un bosque uno se lleva una bolsa de ramitas. Qué interesante develar estos temores. Qué interesante es preguntarse, ¿qué representan estas ramitas en mi vida? ¿Serán los ornamentos del carro del deseo? Bueno, qué interesante es tirar hojas al fuego por la necesidad de ver la llama mientras la ceniza producida ahoga en la brasa. ¿Dónde en mi vida aparece esta angustia compulsiva que ahoga el fuego externo? Qué interesante es construir un hornito gigante donde la certeza del tamaño fracasa frente al cansancio. ¿Será que esta desproporción es como las grandes promesas que dan la ilusión de generar solidez y que nos agotan el camino? Ahí me pregunté, ¿puedo viajar liviano, con lo esencial? ¿Conozco los materiales que uso?
conozco el fuego, conozco la brasa. ¿Tengo atención suficiente para expandir mi percepción más allá de la chimenea del hornito? ¿Puedo alivianar el carro del deseo? Estas preguntas estallan, mientras soplando la brasa transportada se vuelve a animar y el fuego externo toma el poder en este nuevo lugar. Estamos a salvo, me digo. Tenemos más tiempo. Empezamos a juntar leña para que vuelva la ilusión que aquí será diferente. El ser humano pasó casi 1 millón de años conservando el fuego antes de que se produjera el cambio y que alguien enfrentara nuevamente lo desconocido. Nuestra especie tiene grabado en los huesos y en los músculos la tensión que produce conservar, el temor de perder este fuego, cualquiera fuera el nombre que ahora le demos. No cometamos el error de colocarnos en una etapa demasiado avanzada solo porque podemos mirar en la tele una nave espacial. La evolución técnica, sin duda, no corresponde a la evolución interna. Estamos equipados para pegar un gran salto, pero si afuera el ser humano viaja en el espacio, internamente sigue viviendo en una cueva. Hay una salida positiva, ¿eh? No sé, bueno, esto es el proceso donde pasé, digamos. Pero lo bueno es que todo esto, con, digamos, esa mirada que quise desarrollar antes, no lo observaba como un juicio algo pesado. Era como liberarme, reconocer esto, digamos. Y en la medida que lo iba reconociendo, se liberaba energía, porque bueno, estoy acá. O sea, puedo tener una percepción del trabajo que tengo que hacer porque me estoy dando cuenta de dónde estoy. Y eso me liberó energéticamente y me dio un alivio increíble, porque digo, bueno, por lo menos sé que tengo que caminar 5 kilómetros, 1 año, toda la vida, pero por lo menos tengo una percepción de hacia dónde voy y hacia dónde estoy. Notas sobre la producción. Después de preguntarme, ¿quiero acercarme a este fuego? ¿Quiero transportar este fuego? Ahora me pregunto, ¿quiero producirlo? ¿Quiero saber que este fuego tan importante que siempre vi proyectado afuera, en realidad lo tengo adentro mío? ¿Cómo fue esto de producir el fuego? En un momento hubo una intuición. Bueno, en el trabajo yo como le doy muchísima importancia a las imágenes que surgen, o sea, ninguna justificación. Me aparece una imagen, la anoto. Y después de un tiempo agarro el cuadernito y voy a leer todas las anotaciones, las intuiciones, porque también esa mirada sin censura, aplicada a todo lo que surge, como abre un mundo que aunque no se pueda demostrar, aunque nadie te puede decir, no, esta es la verdad, es un mundo increíble y que estimula la búsqueda. Así, independientemente, digamos, del éxito de la posibilidad de comprobar las intuiciones que aparecen, pero uno como se pone en un lugar donde todo es posible. Y esta posibilidad, digamos, te devuelve más posibilidades todavía. En un momento hubo una intuición, una posibilidad se abrió paso en el mundo de las representaciones. El ser humano, que tal vez había tenido la suerte de ver un meteorito o una erupción volcánica, sin morirse obviamente, o que simplemente había pasado generaciones mirando las evoluciones de las chispas danzarinas en el aire nocturno, reconoció algo parecido en el choque de 2 piedras. Se metió ahí, pasó algo, lo que me imagino que de alguna forma, entre todas las posibilidades, ¿no?, de lo que podía haber pasado en ese momento, esa imagen generó la evocación de otra cosa, y ahí como se abrió como una especie de espacio que hasta ese momento era desconocido, de posibilidad. Puede pasar esto, y ahí se quema todo.
Ahora, imaginemos este ser, tal vez un hombre o tal vez una mujer, agarrar las dos piedras y volver a golpearlas. Soltarlas asustado, huir y volver a acercarse. Esta curiosidad que siempre nos acompaña desde el comienzo. Otro golpe, quizá con un cuarzo. El cuarzo es la piedra de la luz, la piedra que se ilumina como el relámpago que anuncia sus poderosos rayos. En su mente aparece una representación que nunca había imaginado desde que nació el planeta Tierra, que no existió por 1.000.000 de años desde cuando su especie se acercó al fuego. La posibilidad de que esta pequeña chispa se convirtiera en fuego. El poder de generar algo que desde siempre se había buscado afuera. La chispa era la posibilidad, pero él o ella necesitaba de algo para darle futuro a esa posibilidad. En la tierra o en las hojas húmedas se apagaba. La leña era dura. Necesitaba algo que recibiera el don del fuego sin ponerse muy exigente. Y en esto, digamos, yo reconozco, por ejemplo, la relación que tenía con las intuiciones. Querer necesariamente que una búsqueda o un trabajo me produciera determinadas imágenes, determinadas sensaciones, y aunque recibía dones, no lo podía reconocer porque me ponía exigente. Y en ese caso yo no aceptaba la chispa. ¿Entendés? Como alegóricamente hablando. Entonces, ponerse en una situación donde esa intuición puede pegar y crecer e invadirme. Tal vez una corteza, tal vez estas protuberancias que se quedaban agarradas a las ramas, prendiendo fácilmente y que el fuego comía despacio. Fueron muchos intentos para conquistar la solución que concretaba esta increíble intuición. Vino el momento, me gusta imaginarlo así. De noche, el cuerpo acostado en la tierra boca abajo, apoyado en los codos, las dos piedras en las manos. Toda su atención concentrada en los golpes lentos y torpes. No dejar caer una sola chispa sin averiguar dónde había caído. No descuidar esta posibilidad. En la noche silenciosa, el ser humano, escuchando el latido de su corazón, las gotas de sudor que deslizando su frente arrugada por el cansancio, por la concentración y las piedras chocando. El cielo, lleno de estrellas, estaba ahí mudo e inmóvil, cuando una chispa, cortando la oscuridad con su trayectoria imprevisible, se queda un instante más en el hongo, un tiempo suficientemente largo para que ella o él la viera. La emoción se convierte en un suspiro y el aliento temeroso hace latir este gigante puntito de luz. Desde la memoria antigua llegan recuerdos que inundan su mente, miles de generaciones soplando brasa. En ese momento, todos juntos desde un solo cuerpo soplan. Soplan los antepasados, soplan los desconocidos hermanos del futuro. La chispa ya es brasita, la brasita es brasa. El corazón late fuerte y la respiración acelerada altera la conciencia invadida por las emociones. El humo sale desde el hongo y nuestra hermana sabe qué significa vida. El fuego está empezando a respirar. Sus pulmones se llenan de humo y su cara de lágrimas y moco. Lo que era un puntito, una flébil esperanza, ahora es un corazón de luz que late y su calor acaricia la piel negra de polvo. No puede soltar este milagro, no puede desplazar la mirada porque la conservación que de tanto había marcado nuestra especie seguía arraigada en su corazón. Mueve las manos dolientes agarrando lo que había a su alcance, unas hojas, unas ramitas, y sopla, una nueva nube de humo se larga y le llena los pulmones, pero no la detiene.
Su mente se había expandido de golpe por el impacto de esta nueva posibilidad que coincidió con una ampliación de su espacio interno. Se abrió el paso a la liberación del fuego externo. Desde ese momento, los atributos que por primera vez aparecieron proyectados en el ser de luz estaban regresando a lo profundo del humano, guiados por sus intuiciones y su renovada intencionalidad. Ahora no puedo evitar relacionar la actitud con esta experiencia y la vida cotidiana. He trabajado muchas veces con materiales comprados o conseguidos por otros compañeros de taller. La producción es el paso más complejo porque necesita una búsqueda muy específica de materiales. Pero ¿qué significa buscar los materiales? ¿Qué significa estar en una búsqueda? Aquí tenemos otra experiencia que nos hace reflexionar sobre la capacidad de dar respuesta afuera del mundo organizado y establecido por la mecanicidad. Pero que quede claro, no le estamos haciendo un juicio moral a la mecanicidad. Si fuera producida por un propósito sentido, se convirtiera en un recurso muy interesante. Es lo que hablábamos al comienzo, cuando uno puede generar un nuevo molde de conciencia y esto empieza a operar, en un momento empieza a operar solo, trabaja solo. Entonces, tal vez se puede decir que es una mecanicidad, pero es una mecanicidad generada intencionalmente e interesante porque uno también incorpora el proceso de modificación de la forma mental. Sin dudas, estamos rodeados por objetos físicos y mentales que incorporamos en nuestra vida y de los cuales ignoramos su proveniencia. Claro, sabemos que una mesa está hecha de madera y que esa madera viene de los árboles, pero cómo se hacen sus partes y cómo se ensamblan es otra historia. Por eso que un vaso de vidrio o un tenedor de hierro, desde ese punto de vista, son para nosotros un misterio. ¿Y qué pasa con el fuego? Tenemos gas, fósforos, encendedores, carbón, alcohol, todo está resuelto, todo hecho. Seguramente a muchos le pasó de pensar, bueno, no será difícil, no será fácil, pero lo puedo lograr. Acercarse a la mesa con todos los materiales y no saber qué elegir. Lo primero que se piensa, más grande es mejor. Entonces uno agarra las cosas más grandes que hay en la mesa, un vaso, lo importante es que sea grande. Un brazo de otro. Pero estos materiales son, por ahora, desconocidos. Los materiales nos siguen acompañando antes la leña, el barro y la arcilla, y ahora pirita, sílex, hongoyesca, etc. Cuando empecé con la búsqueda de los materiales, en mi caso con los hongoyesca, lo primero que descubrí fue que no sabía nada. ¡Qué alegría me dio eso! En serio. Había visto videos en YouTube, mirando fotos, y sin embargo no tenía idea dónde buscar lo que buscaba. Y eso me pasó varias veces. No sabía en qué árbol ni dónde. Había visto muchos árboles cerca de mi casa y en los parques, pero mis ojos eran ciegos. Así como las palabras nos engañan cuando las usamos para generalizar, también lo hacen los ojos cuando vemos sin mirar. El paisaje es un conjunto de figuras planas, una escenografía bidimensional donde se destaca solo lo que nos interesa. Pero como hemos aceptado objeto físico porque es justificado por el contexto, sin preguntarnos de dónde venían o de qué estaban compuestos, lo mismo pasó con los objetos mentales. ¿Qué son los objetos mentales? Valores, creencias, morales, la idea de bien y mal, el ideal de felicidad, etc. Esto también se absorbieron justificados por el entorno y no nos preguntamos desde dónde vienen o de qué están compuestos. En mi convicción, que el sufrimiento surge por el choque entre una mirada externalizada y la mirada interna, fuente de intuiciones que nos empuja hacia el crecimiento. Ahora
lo desconocido ya no era solamente el lugar que se exploraba, como en el transporte. La mirada estaba direccionada para observar los detalles, las piedras, los árboles, todos los elementos que eran parte de un mundo general, ahora a su vez eran compuestos de micromundos, una mirada fractal que reflejaba la capacidad de observar detalles internos. Así me pasó con los hongos. ¿Qué hongos? ¿Dónde se consiguen? ¿Sobre qué árboles crecen? ¿En qué parte del árbol? Que no es una pregunta cualquiera. ¿Qué parte del hongo se utiliza? ¿Cómo se prepara? ¿Cuál es el momento mejor para usar un hongo? ¿Viejo? ¿Joven? ¿Cuántos tipos de hongos se pueden utilizar? ¿Se pueden utilizar otros materiales como yesca? Etcétera. Una forma de observar y como profundizar y ver que adentro de un contexto siempre se puede ir más adentro. Y con eso me refiero cuando digo una mirada fractal. Hay un contexto, uno puede reconocer un detalle, como tener una conexión emotiva con ese detalle y acercarse, expandirlo y darse cuenta que ahí hay otra cosa. Y uno va más adentro y encuentra otra puerta. Y esa puerta te abre a otro mundo. Y entonces esto como fue dando profundidad a cosas que antes yo veía como planas, que tenía que ver también con esa mirada donde los hongos son todos iguales, la madera es siempre la madera, etc. Cuando usaba materiales comprados o conseguidos por otra persona, en lugar de las preguntas lo tomaba la incertidumbre. El trabajo era extraño y yo echaba la culpa a los materiales, que supuestamente no eran buenos, o hacia mí, que no sabía cómo usarlo. Entonces siempre tenía que encontrar un culpable. Siempre la búsqueda de una justificación típica de la conciencia mágica. Pero la verdad es que en ese momento no estaba comprometido con lo que hacía. Mucha mala improvisación. Y en eso ninguna moral. Solo reconocí que externalizar me alejaba del crecimiento interno que buscaba. Entrando en la etapa de la producción, me resultó claro que se estaban dando avances acumulativos. Quien conserva solo sabe conservar. Quien transporta sabe conservar, pero también transportar. Quien produce conserva y transporta, pero con un margen de libertad mayor. Y también me resultó claro que se puede externamente producir el fuego, aunque internamente el registro puede pertenecer a un sistema de tensiones que corresponde a la conservación. ¿Qué significa hoy saber producir para el ser humano? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa verdaderamente salir de la dependencia del fuego externo y dejarse llevar? Dejar esta tensión liberando y liberándome. Compartir sin imponer, transmitir, pero también aprender. Estar en la multitud y ser la multitud. Hacer todo lo posible para que los demás no dependan de mí ni yo de ellos. Que el hacer sea una elección libre y con gusto, no una especulación movida por el cálculo y los temores. Poder decir, lo reconozco y me reconozco como humano. Sostengámonos recíprocamente en la construcción de la trascendencia. Aquí aparecieron las preguntas en el umbral de la etapa siguiente. ¿Por qué el ser humano no se contentó con saber producir el fuego? ¿Qué es lo que lo empujó a seguir explorando? ¿Qué es lo que cambió internamente en nuestra especie? Y aquí llegaron las nuevas intuiciones con respecto a la subida de las temperaturas y a la transmutación irreversible de los materiales. Y en ese momento se abrió la puerta hacia los hornos y a la cerámica. Mi quería rescatar algo de este trabajo tuyo y todas las personas que
Claro. Porque me parece importante. No sé si, pero porque las disciplinas nacieron en los años 70 para preparar el oficio, ¿no? A la disciplina, ¿no? La atención estaba puesta muy acquisire un ritmo de una tal manera para ponerse, ¿no? Siempre estaba la mirada de autoobservación, de autoconocimiento, ¿no? Observar su propia forma mental, pero jamás había visto cómo esto se podía actualizar en un momento de gran espiritualidad, donde el horizonte espiritual está muy fuerte y estamos en un momento diferente a los años 70. Lo que rescato es que lo de poner el oficio del fuego con esta gran carga ancestral, ¿no? Para transformarse internamente me parece genial, porque claro, la conservación con tu testimonio es todo. El transporte igual, y lo que realmente te va liberando es la producción. Entonces, has armado esto como un pequeño percurso de liberación en 2 días y medio, ¿no? Eso me parece que no estaba. No estaba. O yo me lo perdí. ¿Me lo perdí o estaba ya? No estaba. Ok. Y entonces, esto me parece un gran contributo. ¿Por qué? Porque hay varios que empezaron a trabajar el oficio en este formato con la gente nueva. Y eso me parece genial. Como es como una gran confianza en la posibilidad de la gente que participa. Claro. Porque tú estás pensando muy bien que la gente puede transformarse en un día, en otro momento. No, tiene que hacer esto. Ponemos como muchísima, no, esto es mi sensación, ¿no? Como filtros, ¿no? Porque no es para todo. Todavía la disciplina, algunos no la informaron, ¿no? Entonces, no estamos hablando de épocas ancestrales. Entonces, gracias, Emiliano, esto me parece un gran contributo. Es de rescatar, no solamente con ti, Claro. ¿no? Pero con el conjunto, Claro. que es una herramienta para todos. Eso. Claro. Grazie. Yo lo he hecho, ¿no? Estoy hablando con experiencia, ¿ok? Doy fe. No es intelectual, se puede hacer en esta forma. Para doy fe también lo he hecho. Bueno, sentamos todos en el piso entonces. Haber hecho el retiro con las 3 partes, de haberme encontrado con muchas dificultades, incluso para hacerme las preguntas, con una gran facilidad de ver esas dificultades o los avances también en relación a mi vida cotidiana, que eso ha sido para mí, ha sido como como la cosa fácil, ¿no? La posibilidad de ver que todo eso se traslada a las cosas más cotidianas y efectivamente uno va teniendo otra mirada diferente en lo cotidiano. O sea, a mí personalmente, a mí y a la gente que tengo a mi alrededor, o sea, nos ha cambiado muchísimo y yo, bueno, estoy súper agradecida. Y Gracias. pone mucha énfasis en el propósito de la persona. El material pedagógico que yo no he leído ya, pero hablamos, como es en tu mano, ¿no? De cualquiera. De cualquiera, entonces, o sea, si nos vamos todos, y si llegas al material, sí, cualquier alumno, sí. Entonces, cada uno toma su dosis, no sé cómo se dice. Dosis. ¿No? Se comprende, es la misura del propósito que yo pongo. Si pongo un propósito de un tipo, puedo producir algunas cosas, me pongo otro, ¿no? Eso también me parecía que antes no había, ¿no? De trabajar con el propósito, ¿no? Y el segundo que está preparando, ¿no? Es la transmutación de la materia. Bueno, Entonces, la alegría, un tatuaje. transmutación. Entonces uno se pregunta,
transmutar transmutación. ¿Existe una transmutación? No sé si existe una transmutación. Se puede transformar fácilmente, ¿no? Es tu agente. No, pero lo tengo en cuenta, lo tengo en cuenta. Necesitamos de eso. No, Simón, es una broma. Ah, ok. Sí, comunque sí. Si no es su agente, lo voy a ser yo, porque si queda expuesto libre. A mí me parece fantástico, me parece una descripción muy bonita, además, muy poética, muy preciosa, de experiencias en las que yo me siento muy identificado. Y además me parece un trabajo excelente porque yo, desde que hice el trabajo con el fuego, los hornos y demás, siempre he sabido, no he intuido, sino he sabido, que podía ser y además he encontrado en la oposición de gente con la que he trabajado y que era una herramienta, que podía ser una herramienta de transformación interna, o por lo menos simplemente con la observación de los fenómenos que se producen internamente mientras uno maneja la materia. Me he encontrado incluso con la oposición de gente con la que yo estaba impartiendo el fuego diciendo que el oficio tenía que ser solo que el oficio tenía que ser solo dirigido a desarrollar el tono, la pulcritud, la permanencia, según indicaba incluso el mismo por ahí los materiales. Que lo que comprendí es que para hacer un buen trabajo para hacer un buen trabajo lo mejor que puede pasar es desaparecer en el retiro. O sea, que cada persona sienta que la referencia de uno es uno mismo. Y entonces, por eso fui quitando cualquier referencia sobre cómo hacer las cosas. Por ejemplo, en el retiro, me gusta igual, ¿eh? Yo tenía uno parecido. Va, se viene. Seguimos. Decía que lo que reconocí es que es realmente importante no poner como referencias para que el otro no pueda tener la oportunidad de creer que lo que está pasando lo está pasando porque yo le he dicho cómo hacer las cosas. Entonces, bueno, junto a lo que publiqué, que es un archivo que contiene varios textos, hay un texto que es recomendaciones sobre el trabajo, o sea, como un curso para ser invisibles. Hicimos un montón. Hicimos, no sé, 40. Por ejemplo, el último que hicimos, lo hicimos en Cuenca. Sí, en Ecuador. En Ecuador. Hace dos meses. El último retiro que hicimos fue en Cuenca, ¿no? O sea, que donde yo participé, porque también en La Reja el último, ¿verdad? Antes, sí. Hace 2 meses. Sí, más o menos, sí. ¿Y El próximo, que cualquiera que lo quiera hacer lo puede hacer. Claro, perdón, en eso que subiste, estas recomendaciones, son recomendaciones para todo aquel que haya hecho el retiro y lo quiera reproducir, ¿no? Entonces, cualquiera que haya hecho el retiro y que ya haya tenido una experiencia de acercamiento puede reproducirlo. No hace falta que Claro. alguien que tiene mucha experiencia haciéndolo. Entonces el trabajo en el sentido del proponerlo es que, bueno, estos son por ejemplo, dos de las recomendaciones que contiene el texto, que por ejemplo aquí propone el retiro, lo hace, que no sea una figura externa que observa. O sea que quien propone el retiro tiene que experimentar las mismas dificultades de los participantes. Y otra cosa, por ejemplo, que cualquier participante que
que sabe que tú has organizado el retiro, te pregunta cosas, uno siempre devuelve la pregunta. Entonces, por ejemplo, si pregunta, ¿cómo se hace un hornito? Uno responde, contesta, ¿cómo te gustaría que fuera tu hornito? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo te gustaría hacerlo? Y, o sea, quitando cualquier punto de apoyo externo. O, por ejemplo, en el transporte, hasta donde se transporta el fuego, ¿dónde le gustaría transportarlo? ¿Entendés? Porque uno se va construyendo el sentido del trabajo que está haciendo. Y se va perdiendo esa tendencia a la mecanicidad, porque aunque, como dije antes, la experiencia es experiencia, pero hay muchas creencias que trabajan contra la experiencia. Entonces, cualquier cosa que puedo utilizar para decir esto me pasó, pero me pasó realmente porque me dijeron eso o leí este texto. Entonces, por ejemplo, los textos de referencia del retiro se refieren al trabajo hecho. Entonces, cuando se lee una introducción al transporte, el texto se refiere a la conservación. Nunca se lee algo que te habla del trabajo que estás haciendo. Entonces uno va cotejando la experiencia. Y cuando uno termina el retiro, independientemente de su experiencia, de su background, de conocimiento del trabajo personal, termina el retiro al mismo nivel de todos los participantes. Porque o sea, que es un intercambio de experiencias. El intercambio, por ejemplo, se hace el último día, después que termina el trabajo, que se trabaja con todos los pasos, y después de la producción, el día siguiente se intercambia. Porque el intercambio también es fuente de dudas. ¿Por qué? Me pasó porque Lau me comentó eso. Me pasó porque pasamos una hora hablando de ese argumento. Uno hace el esfuerzo de mantenerse en el trabajo que está haciendo. Y si uno está cansado, va a descansar. El descanso es parte del retiro. O sea, como lo que hice es incorporar todas mis dificultades en la organización del retiro. Todas las dificultades que tuve en el reconocimiento, en la forma de trabajo, en el trato, lo puse adentro de la actitud, en cómo uno se mueve con uno y con el otro. Dijiste que el material está en el parque. De Attiliano, sí. ¿Hasta dónde haces eso? Porque tú has hablado incluso de cosas que se suelen hacer mucho más allá de un retiro del fuego. Has hablado de hacer pestre, moldes. Claro, o sea, lo que estoy haciendo todo el oficio del fuego de vuelta con ese tipo de emplazamiento. Así que hasta ahora, como mi trabajo interno y como trabajo que comparto con otros, he desarrollado bien el primer retiro, que es conservación, transporte y producción, y ahora estoy experimentando para definir la estructura del segundo retiro, que voy a utilizar como mi trabajo personal, y lo voy a compartir con todo aquello que le parece interesante. Pero la actitud es la misma, digamos, se trabaja y uno pone sus contenidos. Así que yo estoy buscando una estructura alegórica que puede facilitar la conexión. Bueno, el ejemplo que hacía Simone, ¿no? su tema de la ¿cómo se dice? Transmutación irreversible. Eso, por ejemplo, cada uno decide, elige en qué se quiere transformar. Yo no digo nada. Digo, hay la posibilidad de hacerlo, si uno quiere hacerlo. Porque uno hasta puede decir, bueno, yo dudo de eso, siento que no es el momento de esa transformación. Pero con toda la libertad interna de saber que por lo menos uno está al alcance de una herramienta de trabajo interno y que tiene una imagen de lo que es el proceso que se genera en ese trabajo. Entonces, ¿qué hago? Libero energía, pero la puedo también dirigir. ¿Por qué? Porque me imagino que quiero transformarme, hago un trabajo que libera energía y esa energía no le doy tiempo de pegarse en un ensueño. Porque yo genero una situación donde el otro trabaja con una imagen. Entonces, en el caso del primero, la carga afectiva. ¿Qué es ese argumento con carga afectiva? Es todo el tiempo que trabajo, la energía que se libera, rodea como si fuera un núcleo alrededor de ese argumento y no se dispersa. Por lo contrario, si fuera solamente externo, aunque provocaría cosas internas, la energía suelta que se libera, sin una imagen, queda pegada en otra cosa. Pero eso no es porque, o sea, es un mecanismo, digamos, que uno puede aprovechar o desaprovechar. Lo que intento hacer es aprovechar de ese mecanismo y no desaprovecharlo.
Y ahora me gustaría escuchar la presentación de Laura. No,